nos encontramos precisamente en el rancho El Soyate, donde el día de ayer por la tarde, a menos de 3 kilómetros, se registró una agresión armada en contra de elementos de la FRIS, que es una corporación estatal aquí en el estado de Zacatecas, quienes, bueno, pues platicábamos hace un momento con el secretario de Seguridad Pública, quien nos mencionaba que esto se dio cuando ellos ya llevaban detenido a un jefe de plaza y a otros 3 integrantes de un grupo delincuencial cuando son emboscados por civiles armados, quienes los agreden con armas y explosivos. A la par va saliendo pues el equipo de Ángela y Nodal con su escolta privada y también escolta del estado que se le asigna cuando se encuentran aquí. Nos mencionaban que ella se encontraba desde diciembre aquí en Zacatecas, incluso este viaje que hacía era solo por 10 días e iba a regresar. Ahorita ya no sabemos si es que regrese pronto, sin embargo ella sale. Justo cuando sale a esta carretera se encuentra o se topa con este enfrentamiento. De inmediato la seguridad que trae tanto del estado y privada se regresan y ella se resguarda en Tayagua, donde se encuentra el rancho El Pitayo. Ahí es donde permanece también escoltada por corporaciones de seguridad. Posterior a ello, ya por la noche, regresa y se va con una escolta del estado para llegar al aeropuerto. Es escoltada en todo momento hasta que ella aborda este vuelo para que la lleve a su destino. Eso es lo que se vivió con la familia Aguilar. Solamente se encontraba Ángela y Nodal, quienes eran los que ya iban al aeropuerto. Sin embargo, se topan con este pues hecho de seguridad. Incluso la presidenta de México mencionaba que esta agresión se daba a las unidades, a la corporación de seguridad, pero no a la familia Aguilar, Lili. Dejan en claro que esta agresión no se da a ningún integrante de la familia Aguilar, como se había mencionado. Incluso aquí en Zacatecas solo se encontraban Ángela y su esposo, la más pequeña de la dinastía Aguilar, quienes en estos momentos pues ya abordaron el avión desde el día de ayer en Calera, donde se encuentra el aeropuerto. Y bueno, pues ya todo se encuentra con normalidad, tanto la mañana como la tarde de este día. La situación transcurre en calma. Los dos ranchos, tanto en Tayagua, El Pitayo y aquí El Soyate, están en total tranquilidad y pues todos los trabajadores se encuentran ya retomando sus actividades. Yo regreso con ustedes, Lili y Roberto. Excelente tarde. A ver, muchas gracias, Yadira. Sí, gracias, Yadira. A ver, pero para que quede claro, esto no era para ellos. Esto Da fue la una casualidad pura que estaba pasando por el rancho. Señores. Una coincidencia y obviamente, pues bueno, ya las autoridades intervinieron inmediatamente, ya todo esto... Y el susto es normal porque, fíjate, Pepe Aguilar estaba en México y me imagino que al escuchar esto lo primero que hace es llamar a su hija y a Nodal, que estaban por ahí, pero es lo peligroso porque si tú vas en camino, aunque las balas no sean para ti, te puede tocar una bala perdida y ese es el mayor susto de cualquier Siempre te queda la duda. Oye, estoy cerquita de aquí, ¿por qué estaba pasando todo esto tan cerca? Bueno, gracias Yadira y besos y abrazos para nuestros queridos Ángela Aguilar y Nodal y toda la familia Aguilar.